Mi nombre es Miguel. Soy ingeniero agrónomo y trabajo para el gobierno. Hace 3 semanas recibí una orden que cambiaría mi forma de ver las cosas para siempre. Me enviaron a un pequeño pueblo del norte de Veracruz. La misión parecía sencilla: recolectar muestras de una enfermedad que estaba acabando con los naranjos de la región. Era un trabajo de rutina, nada que no hubiera hecho antes en otros lugares. Me dijeron que debía quedarme 4 días, tiempo suficiente para tomar las muestras necesarias y hacer las pruebas iniciales. Llegué al pueblo un martes por la tarde. El calor era sofocante y el aire olía a tierra húmeda mezclada con el aroma dulce de las naranjas. Las calles eran de terracería y las casas modestas, con techos de lámina oxidada y paredes de concreto sin pintar. La gente me miraba con curiosidad, como suelen mirar los pueblos pequeños a los forasteros. Me presenté en la delegación municipal donde me esperaba don Tomás, el encargado de agricultura de la región. Era un hombre mayor, de piel curtida por el sol y manos callosas. Me recibió con una sonrisa amable, pero sus ojos reflejaban preocupación. La situación está peor de lo que reportamos, me dijo mientras me ofrecía un vaso de agua fresca. Los árboles se están secando muy rápido. Si no encontramos qué es, vamos a perder toda la cosecha. Don Tomás me asignó 2 ayudantes, muchachos jóvenes que trabajaban en el programa Sembrando Vida. Se llamaban Daniel y Luis. Ambos rondaban los 20 años, fuertes y conocedores de cada rincón de esos terrenos. Me cayeron bien de inmediato. Eran respetuosos, pero con ese humor característico de la gente de campo. Al día siguiente comenzamos temprano. Daniel llegó con su camioneta vieja pero resistente, de esas que han recorrido 1000 veces los caminos de terracería sin fallar. Luis traía el equipo que yo había solicitado: bolsas para muestras, guantes y herramientas de corte. Nos dirigimos hacia la zona más afectada, a unos 15 kilómetros del pueblo. El camino serpenteaba entre plantaciones de naranjos, campos de maíz y parches de vegetación salvaje que parecían querer recuperar el territorio. A medida que avanzábamos, podía ver el daño. Los árboles mostraban hojas amarillentas, ramas secas y frutos que caían antes de tiempo. Aquí es donde está lo peor, dijo Daniel deteniéndose frente a una parcela donde los naranjos parecían esqueletos retorcidos. Comenzamos a trabajar. Yo tomaba muestras de hojas, corteza y tierra mientras explicaba a los muchachos qué buscaba. Ellos me ayudaban a etiquetar y empacar todo con cuidado. El tiempo pasó volando entre pláticas sobre la vida en el pueblo, sus familias y sus sueños de algún día tener sus propias tierras. Cuando me di cuenta, el sol ya se ocultaba tras las montañas. El cielo se tiñó de naranja y púrpura, hermoso pero inquietante. Esa hora del día en el campo siempre me ha parecido extraña, como si el mundo se preparara para transformarse en algo diferente. Ya deberíamos regresar, sugirió Luis mirando el horizonte con nerviosismo. Sí, ya está oscureciendo, agregó Daniel mientras recogía las últimas herramientas. Subimos a la camioneta y emprendimos el regreso. Los faros iluminaban el camino polvoriento mientras a ambos lados la vegetación se volvía cada vez más densa y oscura. Los sonidos de la noche comenzaban a emerger: grillos, ranas y el ocasional aullido lejano de algún animal. Íbamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, cuando de pronto Daniel frenó bruscamente. La camioneta se detuvo con un chirrido y los 3 nos sacudimos hacia adelante. ¿Qué pasó?, pregunté alarmado. Daniel no respondió. Solo señaló hacia adelante con el dedo tembloroso. Luis se inclinó para ver mejor y dejó escapar un sonido ahogado. Seguí la dirección de sus miradas y sentí cómo se me helaba la sangre. Allí, a unos 30 metros de nosotros, justo al lado del camino entre unas matas de plátano, había un hombre de pie, completamente inmóvil. Solo su silueta era visible en la penumbra. «Enfócalo con la linterna», susurré sin poder apartar la vista de aquella figura. Daniel tomó la linterna que tenía en la guantera con manos temblorosas. El haz de luz atravesó la oscuridad y iluminó al hombre directamente. Lo que vimos nos dejó sin aliento. El hombre levantó una mano para cubrirse el rostro, como si la luz le molestara. Pero pudimos ver lo suficiente. Su ropa estaba completamente desgarrada,
colgando de su cuerpo en jirones. Estaba sucia, empapada con algo oscuro que parecía negro bajo la luz de la linterna. No era agua. Era algo más espeso, más perturbador. Su postura era extraña, ligeramente encorvada, y aunque no podíamos verle bien el rostro por la mano que lo cubría, algo en su presencia nos llenaba de un miedo primitivo. No era solo un hombre perdido o necesitado. Había algo profundamente equivocado en esa escena. Los tres nos quedamos paralizados dentro de la camioneta. Nadie se atrevía a moverse ni a hablar. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. De repente, sin previo aviso, el hombre dio media vuelta. No caminó, no corrió. Simplemente se giró y se perdió entre la maleza con una velocidad que no parecía natural. Las hojas de plátano se movieron brevemente y luego todo quedó en silencio nuevamente, como si nunca hubiera estado ahí. «Arranca, arranca ahora», dije con voz entrecortada. Daniel no necesitó que se lo repitiera. Pisó el acelerador y la camioneta salió disparada levantando una nube de polvo. Ninguno de nosotros miró atrás. Condujimos en silencio durante varios minutos hasta que las primeras luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Solo entonces comenzamos a respirar con normalidad. «¿Qué fue eso?», preguntó Luis con voz temblorosa. «¿Quién era ese hombre?». «No lo sé», respondió Daniel sin apartar la vista del camino. Pero no era normal, nada en él era normal. Llegamos al pueblo y nos despedimos rápidamente. Noté que ambos muchachos estaban pálidos y nerviosos. Yo no me sentía mejor. Esa noche, en la pequeña habitación que había rentado, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía aquella figura entre las matas de plátano, con su ropa desgarrada y empapada en algo negro. A la mañana siguiente me levanté cansado y con la esperanza de que la luz del día borrara el miedo de la noche anterior. Daniel y Luis llegaron puntuales, pero noté que estaban más callados que el día anterior. No mencionamos lo que habíamos visto. Era como si hablar de ello pudiera hacerlo más real. Nos dirigimos nuevamente a la zona de los naranjos. Teníamos que recolectar más muestras de diferentes áreas para completar el análisis. El día estaba caluroso y húmedo. El sol pegaba con fuerza y el aire apenas se movía. Trabajamos durante horas. Yo me concentraba en mi labor, tratando de pensar solo en las muestras, en los síntomas de la enfermedad, en cualquier cosa que me alejara del recuerdo de la noche anterior. Daniel y Luis trabajaban a unos 20 metros de mí, cerca de un grupo de árboles particularmente dañados. Me alejé un poco más para revisar unos naranjos que estaban en el límite de la parcela, junto a una zona de vegetación más salvaje. Necesitaba muestras de árboles en diferentes etapas de la enfermedad para comparar. Estaba agachado, cortando una rama con cuidado cuando escuché un sonido detrás de mí. Me quedé inmóvil. Era un sonido suave, como el de pasos sobre hojas secas. Me giré lentamente y mi corazón se detuvo por un instante. A menos de 5 metros de mí había un coyote. Pero no era un coyote común. Era completamente negro, del color de la noche más oscura. Su tamaño era impresionante, mucho más grande que cualquier coyote que hubiera visto antes. Pero lo que más me impactó fue su delgadez. Era como si no hubiera comido en semanas. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje negro y sus patas parecían demasiado largas para su cuerpo. El animal me miraba fijamente. Sus ojos eran de un amarillo brillante que contrastaba con su pelaje oscuro. No gruñía, no mostraba los dientes. Solo me miraba con una intensidad que me atravesaba hasta el alma. Me quedé completamente inmóvil. Había escuchado que con los animales salvajes no debías hacer movimientos bruscos. No debías correr. Debías quedarte quieto y esperar. Así que eso hice, aunque cada músculo de mi cuerpo me pedía a gritos que huyera. El coyote dio un paso hacia mí, luego otro. Se acercaba lentamente sin apartar esos ojos amarillos de los míos. Podía escuchar su respiración, lenta y profunda. Cuando estuvo a apenas 2 metros, bajó la cabeza y comenzó a olfatearme. El aire se movía mientras el animal me olía. Podía sentir su aliento caliente en mis piernas, en mis manos.
Mi mente gritaba de terror, pero mi cuerpo permanecía congelado. El sudor corría por mi frente y mi espalda. Los segundos parecían eternidades. El coyote levantó la cabeza y volvió a mirarme directamente a los ojos. En esa mirada había algo que no puedo explicar con palabras. No era la mirada de un animal hambriento buscando comida. No era la mirada de un depredador evaluando a su presa. Era algo más. Había inteligencia en esos ojos. Había conciencia. Y había algo que se parecía peligrosamente a la curiosidad humana. Permanecimos así durante lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Yo no me atrevía ni a respirar. El animal seguía observándome, estudiándome, como si tratara de entender algo. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el coyote dio media vuelta. Comenzó a alejarse con pasos lentos y deliberados. Cuando estuvo a unos 10 metros, algo dentro de mí se rompió. El miedo contenido explotó y solté un grito que salió desde lo más profundo de mi garganta. ¡Daniel! ¡Luis! ¡Ayuda! Grité mientras echaba a correr hacia donde estaban mis compañeros. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Las ramas me golpeaban el rostro, tropezaba con las raíces, pero no me importaba. Solo quería alejarme de ese lugar, de ese animal, de esos ojos amarillos que parecían ver dentro de mi alma. Daniel y Luis escucharon mis gritos y corrieron a mi encuentro. Casi chocamos cuando nos encontramos. Caí de rodillas, jadeando, incapaz de hablar por un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué te persigue?, preguntó Daniel mirando hacia atrás con los ojos muy abiertos. Un coyote, logré decir entre jadeos. Negro, enorme, me estaba oliendo. Los dos muchachos intercambiaron una mirada que no pude descifrar en ese momento. Había algo en sus rostros, una mezcla de miedo y comprensión que me desconcertó. ¿Negro?, preguntó Luis con voz temblorosa. ¿Estás seguro de que era negro? Completamente negro, confirmé mientras recuperaba el aliento. Y más grande que cualquier coyote normal. Pero estaba muy delgado, como si estuviera enfermo o no hubiera comido en días. Daniel palideció. Se quitó la gorra y se pasó la mano por el cabello nerviosamente. «Tenemos que irnos ahora», dijo con firmeza. «¿Por qué? ¿Qué está pasando?», pregunté confundido. «¿Ustedes saben algo que yo no sé?». Luis miró a Daniel como pidiendo permiso para hablar. Daniel asintió lentamente. «Mira, ingeniero», comenzó Luis con voz baja. «Ayer en la noche ese hombre que vimos, y ahora este coyote negro, no es casualidad, no entiendo», dije sintiendo cómo un escalofrío recorría mi espalda a pesar del calor. «En estos pueblos hay cosas que la gente de las ciudades no cree», continuó Daniel. «Cosas viejas de antes. Hay personas que pueden transformarse. Los ancianos les llaman nahuales». La palabra cayó como una piedra en mi estómago. Nahual. Había escuchado esas historias antes. Leyendas sobre personas que podían convertirse en animales. Siempre las había considerado solo eso, leyendas, cuentos para asustar niños. Pero la forma en que Daniel y Luis me miraban no era de quienes cuentan historias, era de quienes han visto la verdad con sus propios ojos. ¿Están diciendo que ese hombre y el coyote son la misma cosa?, pregunté sintiendo cómo la razón luchaba contra lo que estaba escuchando. «No lo sé con seguridad», admitió Daniel. «Pero los coyotes negros no existen por aquí. Y cuando aparece uno especialmente de ese tamaño y con esa forma de comportarse, la gente del pueblo sabe lo que significa». «Mi abuela siempre decía que los nahuales cuidan sus territorios», agregó Luis. «No hacen daño si no los provocas. Solo te advierten. Te asustan para que te vayas». Recogimos rápidamente todo el equipo. Nadie quería quedarse un minuto más de lo necesario. Durante el camino de regreso, iba procesando todo lo que había pasado. Mi mente científica trataba de encontrar explicaciones lógicas. Quizás era un coyote enfermo. Quizás el hombre de anoche era solo alguien que necesitaba ayuda. Quizás todo tenía una explicación racional, pero en el fondo, en ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos aceptar, sabía que había experimentado algo que la ciencia no podía explicar. Esos ojos amarillos me habían mirado con inteligencia humana.
Ese hombre entre las matas de plátano había desaparecido de una forma que ningún ser humano normal podría hacerlo. Esa noche, de vuelta en mi habitación, revisé todas las muestras que había recolectado. Tenía suficiente material para completar mi trabajo. No necesitaba quedarme los 4 días completos. Podía irme al día siguiente, pero algo me inquietaba más que el miedo. Era la curiosidad. Necesitaba entender qué había pasado realmente. A la mañana siguiente busqué a don Tomás en la delegación. Lo encontré tomando café en su oficina, con esa expresión cansada de quien ha trabajado toda su vida bajo el sol. «Don Tomás», comencé con cuidado, «quiero preguntarle algo y necesito que sea honesto conmigo». El hombre mayor me miró con sus ojos sabios y asintió lentamente, como si supiera exactamente lo que iba a preguntarle. «¿Los nahuales son reales?», pregunté directamente. Don Tomás tomó un largo sorbo de su café antes de responder. Miró por la ventana hacia las montañas que rodeaban el pueblo, como si buscara las palabras correctas en el horizonte. «Mire, ingeniero», comenzó con voz pausada, «yo he vivido aquí toda mi vida, 72 años, y en este tiempo he visto cosas que la gente de la ciudad no creería, aunque las viera con sus propios ojos. Los nahuales existen. Siempre han existido. Son parte de esta tierra, igual que los ríos y las montañas. Daniel y Luis me dijeron que solo asustan a la gente para que se vaya», dije sintiéndome extrañamente aliviado de poder hablar de esto con alguien. «Así es», confirmó don Tomás. «Protegen sus territorios. No les gusta que extraños anden por sus lugares sagrados, pero no hacen daño, solo advierten. Si los respetas y te vas, no pasa nada. Han cuidado estos campos desde antes de que mis abuelos nacieran». «¿Y el hombre que vimos? ¿El de la ropa desgarrada?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «La transformación no es fácil», explicó don Tomás con voz grave. «Dicen que duele, que rompe el cuerpo y la ropa. Por eso los ves así cuando están a medio cambio, entre una forma y otra». Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar aquella figura entre las matas de plátano. Ahora entendía por qué su ropa estaba desgarrada, por qué parecía empapada en algo negro. No era sangre, era el sudor y el esfuerzo de una transformación que no debería ser posible. «¿Por qué me dejó ir el coyote?», pregunté. Me olió, me miró, pero no me atacó. Don Tomás sonrió por primera vez en la conversación. «Porque no eres una amenaza. Viniste a hacer tu trabajo, nada más. El nahual solo quería asegurarse de eso. Te estudió, vio que no buscabas hacerle daño a la tierra y te dejó ir. Fue su forma de darte permiso para terminar tu trabajo». Permanecimos en silencio durante unos minutos. Yo procesaba todo lo que había escuchado. Mi formación científica seguía resistiéndose, buscando explicaciones lógicas, pero mi experiencia, lo que había visto y sentido, era innegable. «¿Debería irme?», pregunté finalmente. «Ya tienes tus muestras, ¿verdad?», preguntó don Tomás. «Sí, tengo suficiente para completar el análisis». «Entonces sí, deberías irte. Ya cumpliste tu misión. El nahual te dio su advertencia. Fue amable contigo, te dejó terminar tu trabajo, pero no tientes a la suerte quedándote más tiempo del necesario». Esa misma tarde empaqué todas mis cosas. Daniel y Luis me ayudaron a cargar las muestras en mi camioneta. Ambos parecían aliviados de verme partir. «Gracias por su ayuda», les dije al despedirme. «Y gracias por explicarme lo que pasó. Sé que no fue fácil. Cuídese, ingeniero», dijo Daniel estrechando mi mano. «Y si alguien en la ciudad le pregunta sobre este pueblo, dígales que es un lugar tranquilo, nada especial». Luis sonrió y agregó: «A veces es mejor que ciertas cosas se queden donde pertenecen». Conduje de regreso a la ciudad mientras el sol se ponía detrás de mí. En el espejo retrovisor veía cómo el pueblo se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer. Las montañas de Veracruz se alzaban imponentes, guardando sus secretos como lo habían hecho durante siglos. Durante el viaje pensé mucho en lo que había vivido. Parte de mí todavía buscaba explicaciones racionales. Quizás había sido sugestión. Quizás el calor y el cansancio me habían hecho ver cosas que no eran reales. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos mirándome con una inteligencia que no era animal. Veía aquella figura entre las matas de plátano,
moviéndose de una forma que ningún humano podría imitar. Completé mi informe sobre la enfermedad de los naranjos. Las muestras fueron analizadas y se determinó el tratamiento adecuado. Mi trabajo fue bien recibido, y nadie preguntó por qué había regresado un día antes de lo planeado. Pero desde entonces, cada vez que alguien menciona Veracruz, siento un nudo en el estómago. Y cuando veo programas sobre animales o leo sobre coyotes, no puedo evitar recordar aquel ejemplar negro de ojos amarillos que me estudió, como si pudiera leer mis pensamientos. Pasaron los meses y la vida continuó. Volví a mi rutina, a mis análisis de laboratorio, a mis informes técnicos. Pero algo cambió en mí después de esos días en el norte de Veracruz. Ya no miro el mundo con la misma certeza de antes. Ya no descarto las historias viejas como simples supersticiones. Porque ahora sé que hay cosas en este país, en estos pueblos antiguos, que la ciencia no puede explicar. Hay conocimientos que se pasan de generación en generación, verdades que solo los que viven cerca de la tierra pueden entender. Los nahuales existen, de eso ya no tengo duda. Y en algún lugar de las montañas del norte de Veracruz, entre los campos de naranjos y la vegetación salvaje, un ser que puede cambiar de forma sigue cuidando su territorio, asustando a los intrusos pero respetando a quienes vienen en paz. Me llevé solo el susto de aquel pueblo, pero también me llevé una lección que nunca olvidaré. Este mundo es más misterioso y más antiguo de lo que nos gusta admitir. Y hay lugares donde lo viejo y lo nuevo todavía se encuentran, donde lo imposible sigue siendo posible para quienes tienen ojos para verlo. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, me pregunto si el nahual todavía recuerda al ingeniero de la ciudad que llegó a tomar muestras de los naranjos. Me pregunto si de vez en cuando, al pasar por ese camino de terracería, mira hacia donde nos vio aquella noche y recuerda a los 3 hombres asustados en la camioneta. Y aunque nunca volveré a ese pueblo, guardo un respeto profundo por lo que allí encontré. Por ese guardián ancestral que me permitió hacer mi trabajo, y luego me advirtió que era hora de irme. Por esa tierra que todavía guarda sus secretos y sus protectores. Esa es mi historia. La historia de un ingeniero que fue enviado a un pueblo pequeño del norte de Veracruz y se encontró cara a cara con algo que no debería existir, pero existe. Algo que me enseñó que por más que estudiemos y analicemos el mundo, siempre habrá misterios que están más allá de nuestra comprensión. Hay cosas que uno prefiere enterrar en lo más profundo de la memoria, pero lo que viví en San Miguel del Monte me persigue cada noche. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese pueblo perdido en las montañas de Oaxaca, donde el tiempo parece haberse detenido hace 100 años. Todo comenzó cuando llegué al pueblo para trabajar como maestra en la escuela rural. Era mi primer empleo y estaba llena de ilusión. San Miguel del Monte era pequeño, apenas unas 30 familias vivían ahí, rodeadas de bosques espesos y neblina que nunca se iba del todo. Las casas de adobe se aferraban a la ladera de la montaña, como si tuvieran miedo de caer al vacío. Desde el primer día noté algo extraño. La gente me miraba con desconfianza, pero también con lástima. Las mujeres del pueblo susurraban cuando pasaba cerca, y los hombres desviaban la mirada. Doña Lucía, la anciana que me rentó un cuarto en su casa, me advirtió la primera noche: «Niña, no salgas después de que oscurezca. Y si escuchas algo afuera, no abras la ventana. Aquí pasan cosas que es mejor no ver». Me reí nerviosa, pensando que eran supersticiones de pueblo. Pero la forma en que lo dijo, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, me dejó un escalofrío que no pude sacudir. Los primeros días fueron normales. Daba clases a 12 niños de diferentes edades, todos serios y callados. Nunca jugaban durante el recreo. Se quedaban sentados, mirando hacia el bosque como esperando algo. Cuando les preguntaba qué veían, solo negaban con la cabeza y bajaban la mirada. Fue en mi segunda semana cuando conocí a Mariana. Era una chica de 19 años, de piel morena y ojos grandes que siempre parecían asustados. Vivía en la última casa del pueblo, casi en el límite con el bosque. La vi por primera vez cuando iba camino a la tienda. Estaba parada en su puerta, inmóvil, mirándome fijamente. «Ten cuidado», me dijo cuando pasé frente a ella. Su voz era apenas un susurro.
Él te está observando. No entendía a qué se refería. Le pregunté quién, pero ella entró corriendo a su casa y cerró la puerta de golpe. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. El viento hacía crujir las ramas contra el techo de lámina y juraba escuchar pasos alrededor de la casa. A la mañana siguiente, doña Lucía encontró huellas en el patio. Pero no eran huellas humanas normales. Eran más grandes, con marcas extrañas, como si alguien caminara de una forma diferente. La anciana las vio y se puso pálida. Sin decir palabra, barrió el patio con tanta fuerza que levantó una nube de polvo, como si quisiera borrar cualquier rastro de lo que había estado ahí. ¿Qué fueron esas huellas?, le pregunté. No preguntes cosas que no quieres saber, me respondió. Y esa fue toda la conversación. Los días siguientes empecé a notar algo perturbador. Mariana venía cada tarde a la escuela. Aunque ya no era estudiante, se quedaba afuera, recargada en el árbol de mango mirando hacia el camino. Sus manos temblaban y mordía sus labios hasta hacerlos sangrar. Cuando terminaban las clases y yo salía, ella se acercaba. ¿Lo has visto?, me preguntaba siempre. ¿Has visto al hombre que se transforma? Intentaba hablar con ella, pero nunca completaba sus pensamientos. Miraba sobre su hombro constantemente, como si alguien la vigilara. Una tarde tomó mi mano con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me está persiguiendo. Él y su padre son iguales. Pueden cambiar. Se convierten en algo más, algo que no es humano. Antes de que pudiera responder, un grito atravesó el aire. Era don Tomás, el hombre más viejo del pueblo, señalando hacia el bosque. Todos salimos corriendo para ver qué pasaba. En el límite de los árboles había algo. Al principio pensé que era un perro grande, pero cuando se movió, me di cuenta de que era demasiado grande para ser un perro. Su forma era extraña, como si estuviera entre dos cosas, sin ser completamente ninguna. Mariana gritó y corrió hacia su casa. El animal, o lo que fuera, la siguió con la mirada. Sus ojos brillaban con una inteligencia que no era natural. Luego simplemente se fue, perdiéndose entre los árboles con una velocidad imposible. Esa noche, el pueblo entero se reunió en la casa de don Tomás. Yo no fui invitada, pero podía escuchar sus voces desde mi ventana. Hablaban de nahuales, de personas que podían transformarse en animales. Decían que la familia de Mariana estaba marcada, que su padre había sido uno de ellos y que ahora había regresado. El hijo también es uno de ellos, decía alguien. Está obsesionado con la muchacha. La persigue día y noche. Tenemos que hacer algo antes de que sea tarde, respondió otra voz. Ya perdimos demasiadas gallinas y las vacas están nerviosas. Pronto vendrá por algo más. No pude dormir esa noche. Cada sonido me ponía los nervios de punta. Cerca de las 3 de la mañana escuché rasguños en mi ventana. Suaves al principio, luego más insistentes. Me quedé paralizada en la cama, con las cobijas hasta el cuello, rogando que fuera solo el viento. Pero los rasguños continuaron, acompañados de un sonido que nunca olvidaré. Era como una respiración pesada, animal, pero con algo humano en ella. Me armé de valor y me asomé apenas por la cortina. Lo que vi me heló la sangre. Había una figura encorvada frente a mi ventana. Era demasiado grande para ser una persona normal, con brazos largos que terminaban en manos que parecían garras. Su cabeza era extraña, como si estuviera a medio cambio entre dos formas. Cuando levantó la vista vi sus ojos. Eran amarillos y brillaban en la oscuridad con una luz propia. Solté un grito ahogado y me alejé de la ventana. La cosa afuera gruñó, un sonido gutural que me hizo temblar. Luego escuché cómo se alejaba, sus pasos pesados resonando en la tierra del patio. Doña Lucía entró corriendo a mi cuarto con una vela en la mano. ¿Lo viste?, preguntó sin necesidad de que le explicara. Su rostro estaba más pálido que nunca. Es él, el hijo. Está buscando a Mariana, pero ahora también te vio a ti. Los nahuales son así. Una vez que fijan su atención en alguien, no descansan. Me explicó que el padre de Mariana había sido un nahual toda su vida. Hace 10 años, cuando ella era apenas una niña, él desapareció en el bosque después de que el pueblo lo descubrió. Pero antes de irse, tuvo otro hijo con una mujer de un pueblo vecino. Ese hijo creció con el mismo don oscuro, con la misma habilidad de transformarse, y ahora había vuelto, obsesionado con Mariana. ¿Por qué ella?
Pregunté con la voz quebrada. Porque lleva la misma sangre. Los nahuales se sienten atraídos por su propia familia. Es como si pudieran oler la conexión, y él cree que ella le pertenece. A la mañana siguiente fui a buscar a Mariana. Necesitaba saber más. Necesitaba entender qué estaba pasando. Su casa estaba cerrada, las ventanas tapadas con trapos viejos. Toqué la puerta varias veces hasta que finalmente abrió. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas y sus manos no dejaban de temblar. «Entra rápido», me dijo, jalándome del brazo. Una vez adentro, cerró la puerta con 2 trancas de madera. Su casa olía a hierbas quemadas y había velas encendidas por todas partes. En las paredes había dibujado símbolos extraños con carbón. Me explicó que eran protecciones que su abuela le había enseñado, pero que ya no funcionaban como antes. «Cada noche viene», me dijo mientras se sentaba en el suelo abrazando sus rodillas. Lo escucho afuera, rascando las paredes, aullando. A veces habla. Usa la voz de mi padre, pero sé que no es él. Mi padre está muerto. Esto es su hijo, el que nació después de que él se fue. Me contó que el joven había aparecido hace 3 meses en el pueblo. Al principio parecía normal, amable incluso. Le traía flores silvestres, le hablaba con dulzura. Pero ella notó algo raro en sus ojos, en la forma en que se movía. Y luego, una noche de luna llena, lo vio transformarse frente a su ventana. Fue horrible. Susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su cuerpo se retorcía, los huesos crujían. Vi cómo su cara cambiaba, cómo le crecía pelo en todo el cuerpo. Sus manos se volvieron garras, y todo el tiempo me miraba, sin dejar de mirarme, como si quisiera que yo viera lo que era en realidad. Desde entonces la perseguía, cada noche sin falta. A veces en forma humana, tocando su puerta, rogándole que saliera. Otras veces en su forma animal, rondando su casa, esperando. El pueblo lo sabía, pero tenían miedo de enfrentarlo. Los nahuales eran poderosos, y nadie quería su venganza. «Y ahora te vio a ti», dijo Mariana mirándome con culpa. «Lo siento mucho, no quería que te involucraras. Pero los nahuales son territoriales. Si otra persona entra en su campo de visión, también se obsesionan». Pasamos el día juntas, sin saber qué hacer. Cuando empezó a oscurecer, Mariana se puso más nerviosa. Me rogó que me quedara con ella, que no regresara a casa de doña Lucía. Acepté, aunque no estoy segura de que haya sido la decisión correcta. La noche cayó rápido en las montañas. Las velas parpadeaban proyectando sombras que bailaban en las paredes. Nos sentamos en silencio, escuchando cada sonido del exterior. El pueblo estaba quieto, demasiado quieto. Ni siquiera los perros ladraban. Entonces lo escuchamos. Pasos, lentos y pesados rodeando la casa. Mariana apretó mi mano con tanta fuerza que sentí mis huesos crujir. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Hubo un largo silencio que se sintió eterno. Luego una voz, profunda y rasposa pero con un tono casi humano. «Mariana, sé que estás ahí, abre la puerta, solo quiero hablar contigo». Ella negó con la cabeza, lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. «No me tengas miedo, soy familia, tu sangre me llama. Puedo enseñarte lo que somos, lo que podemos ser juntos». La puerta comenzó a temblar. Algo la estaba empujando desde afuera con cada vez más fuerza. Las trancas de madera crujieron pero aguantaron. La voz se transformó en un gruñido furioso. «Si no sales, entraré, y no seré amable». De repente escuchamos otros sonidos, voces, gritos. Eran los hombres del pueblo. Habían salido de sus casas con antorchas y machetes. Don Tomás gritaba órdenes. El golpeteo en nuestra puerta se detuvo. Escuchamos gruñidos y luego pasos que se alejaban corriendo hacia el bosque. Esperamos varios minutos antes de atrevernos a abrir. Cuando finalmente lo hicimos, encontramos a todo el pueblo afuera. Las mujeres sostenían las antorchas mientras los hombres empuñaban sus herramientas. En sus rostros había determinación, pero también un miedo profundo. «Ya basta», dijo don Tomás mirando directamente a Mariana. «Esto no puede seguir. Esa cosa está descontrolada. Hoy son las gallinas,
Mañana pueden ser los niños. Y ahora también está persiguiendo a la maestra. Hubo murmullos de acuerdo entre la gente. Una mujer mayor dio un paso adelante. Reconocí a doña Petra, la partera del pueblo. «Sabemos que no es tu culpa, niña», le dijo a Mariana con voz cansada. «Pero llevas esa sangre. Y mientras estés aquí, él seguirá viniendo. Su padre también era así. Cuando se obsesionaba con algo, no había manera de detenerlo. Tuvimos que echarlo del pueblo, y ahora tenemos que hacer lo mismo». Mariana comenzó a llorar. «¿A dónde voy a ir? Este es mi hogar, aquí nací». «Lo sentimos», respondió don Tomás, pero su voz era firme. «Pero la seguridad del pueblo es primero. Tienes hasta el amanecer para irte, y lleva todo lo que puedas, porque no podrás regresar». La multitud comenzó a dispersarse. Algunas personas nos miraban con lástima, otras con alivio. Yo estaba en shock, sin poder creer lo que acababa de pasar. Iban a expulsar a Mariana de su propio pueblo, por algo que ella no podía controlar. «Yo me voy contigo», le dije sin pensarlo. «No puedes irte sola». Ella me miró sorprendida, pero asintió. No había tiempo para agradecimientos. Teníamos pocas horas antes del amanecer. Regresamos a empacar lo poco que teníamos. Yo guardé mis cosas en casa de doña Lucía, quien no dijo nada. Solo me entregó un pequeño bulto con comida y una cobija vieja. Sus ojos estaban húmedos. «Cuídate, niña. Y cuida de Mariana. Esa muchacha ha sufrido más de lo que cualquiera debería». Cuando salí, el pueblo estaba en silencio nuevamente. Pero esta vez era diferente. Podía sentir ojos vigilándonos desde cada ventana. Volví a la casa de Mariana para ayudarla a terminar de empacar. Estábamos guardando lo último cuando escuchamos un ruido que nos heló la sangre. Era un aullido, pero no como el de un lobo normal. Este aullido tenía palabras, o algo parecido a palabras. Venía del bosque y sonaba furioso. «Sabe que me voy», susurró Mariana pálida. «Puede sentirlo». De repente la puerta explotó hacia adentro. Las trancas de madera volaron por los aires. En el umbral estaba él, o lo que quedaba de él. Su transformación no estaba completa. Su cuerpo era una mezcla grotesca de humano y bestia. La piel le colgaba en algunos lugares, el pelo le brotaba en parches. Sus ojos amarillos nos miraban con una mezcla de rabia y deseo. «No te vas a ir», dijo con voz distorsionada. Cada palabra parecía causarle dolor físico. «Eres mía. La sangre nos une». Mariana gritó y yo busqué algo con que defenderme. Agarré un palo de madera que estaba cerca de la chimenea. La criatura dio un paso hacia adelante, sus garras raspando el suelo de tierra. Luego miró detrás de nosotras y su expresión cambió a algo parecido al miedo. Me di vuelta y vi una figura en la otra puerta de la casa. Era un hombre mayor, vestido con ropa raída del bosque, pero había algo familiar en él. Sus ojos eran iguales a los de la criatura, amarillos y brillantes. Mariana soltó un grito ahogado. «¿Papá?» El hombre asintió lentamente. Luego miró a la criatura frente a nosotras. Cuando habló, su voz era grave pero humana. «Déjalas ir». «No», gruñó la criatura. «Ella es mi familia. Tengo derecho». «No tienes ningún derecho», respondió el padre. «Yo cometí el error de mezclarme con este pueblo, de pensar que podía tener una vida normal. Pero la sangre siempre gana, y tú eres el resultado de mi error. Un error que voy a corregir ahora». Lo que pasó después fue tan rápido que apenas puedo recordarlo con claridad. El padre se transformó completamente en segundos. Su cuerpo se contorsionó y creció hasta convertirse en algo enorme, algo que no era ningún animal conocido. Era puro poder y furia ancestral. Las dos criaturas chocaron en medio de la casa. El sonido fue terrible, gruñidos y rugidos que no parecían de este mundo. Mariana y yo corrimos hacia afuera. El pueblo entero había salido otra vez, atraído por el ruido. Todos miraban la casa con horror y fascinación. La pelea continuó por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos. La casa se sacudía con cada impacto. Luego, de repente, todo quedó en silencio. El padre salió primero, arrastrando el cuerpo inconsciente de su hijo. Había vuelto a su forma humana, cubierto de sangre y tierra.
Nos miró a Mariana y a mí, y luego al pueblo reunido. «Me lo llevo», anunció. «Nos vamos al interior del bosque donde pertenecemos, donde deberíamos haber estado siempre. Mi hija se queda. Ella nunca se transformó. La sangre en ella está dormida. Déjenla en paz». Don Tomás dio un paso adelante. «¿Y cómo sabemos que no regresarás?» «Porque yo mantuve mi palabra la última vez y la mantendré ahora. Nos iremos tan lejos que nunca volverán a vernos. Pero ustedes», miró al pueblo con dureza, «dejen a mi hija vivir su vida». Hubo un largo silencio. Nadie se atrevía a moverse. Finalmente, don Tomás asintió. El padre cargó a su hijo sobre el hombro y comenzó a caminar hacia el bosque. Antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo y miró a Mariana una última vez. «Lo siento», dijo simplemente, «por todo». Y luego se fueron. El bosque los tragó como si nunca hubieran existido. El pueblo se quedó quieto, observando la oscuridad entre los árboles durante largos minutos. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas y el crepitar de las antorchas. Poco a poco, la gente comenzó a regresar a sus casas. Algunos miraban a Mariana con desconfianza todavía, otros con lástima. Doña Petra se acercó y le puso una mano en el hombro. «Puedes quedarte», le dijo suavemente. «Pero las cosas van a ser difíciles, la gente tiene memoria larga». Y tenía razón. Los días siguientes fueron terribles para Mariana. Las personas la evitaban en la calle. Nadie le vendía nada en la tienda. Los niños corrían cuando la veían. Yo intenté ayudarla, pero mi presencia solo parecía empeorar las cosas. La gente empezó a verme con la misma desconfianza. Una noche, 2 semanas después de todo lo ocurrido, Mariana llegó a mi puerta. Traía una mochila pequeña. «Me voy», me dijo con voz calmada. «No puedo seguir así. Este pueblo nunca me va a perdonar por lo que era mi familia». Intenté convencerla de que se quedara, de que las cosas mejorarían con el tiempo. Pero en sus ojos vi que ya había tomado la decisión. Ya no había miedo en ellos, solo cansancio. «Voy a ir a la ciudad», explicó. «Tengo una tía lejana que vive en Oaxaca. Nunca la conocí, pero es mi única opción. Allá nadie sabrá quién soy ni de dónde vengo». Nos abrazamos por largo rato. Al día siguiente, antes del amanecer, ella se fue. Yo la vi alejarse por el camino de terracería hasta que su figura se convirtió en un punto pequeño y luego desapareció. Esa fue la última vez que la vi. Yo me quedé en San Miguel del Monte 3 meses más, hasta que terminó el ciclo escolar. El pueblo poco a poco volvió a la normalidad, aunque nunca del todo. Había una tensión en el aire que no existía antes. Los niños ya no se acercaban al bosque. Las familias cerraban sus puertas con tranca apenas oscurecía, y las noches de luna llena, todos nos quedábamos dentro, escuchando. A veces se oían aullidos en la distancia, tan lejanos que podían ser solo el viento. Pero todos sabíamos lo que eran en realidad. Cuando finalmente me fui del pueblo, juré nunca contar esta historia. Durante años guardé silencio. Me mudé a la ciudad. Conseguí trabajo en una escuela urbana. Traté de olvidar. Pero hay cosas que no se olvidan. Hay noches en que despierto sudando, con el sonido de rasguños en mi ventana aunque vivo en un 5º piso. Hace 2 años recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Mariana. Decía que estaba bien, que había encontrado trabajo en una fábrica y que estaba estudiando para terminar la preparatoria, que había hecho amigos y que nadie sabía nada de su pasado. Pero al final de la carta había una línea que me hizo temblar. A veces, cuando estoy sola en la noche, siento que algo me observa desde lejos, como si nunca se hubiera ido del todo, como si solo estuviera esperando. No volví a saber de ella después de eso. He intentado buscarla, pero es como si se hubiera desvanecido. Llamé a todas las fábricas de Oaxaca, pregunté en las escuelas nocturnas. Nadie con su nombre, nadie que coincidiera con su descripción. A veces me pregunto si logró escapar de verdad, si esa sangre que corría por sus venas realmente estaba dormida, como dijo su padre, o si algún día, en una noche de luna llena, sintió el llamado.
ese llamado antiguo que no entiende de voluntades ni deseos. Lo que sí sé es que nunca he vuelto a San Miguel del Monte, y nunca lo haré. Hay lugares que marcan a las personas, que dejan cicatrices invisibles que nunca sanan del todo. Ese pueblo es uno de ellos para mí, pero lo más aterrador no es lo que vi esa noche, ni las criaturas que presencié. Lo más aterrador es saber que siguen ahí. En algún lugar del bosque, en lo profundo de las montañas de Oaxaca, hay cosas que no son completamente humanas ni completamente animales. Cosas que esperan, que observan, y a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con fuerza y las sombras bailan en mi habitación, escucho ese aullido distante, ese aullido que tiene algo de humano en él, y me pregunto si algún día vendrán por mí, porque yo también los vi. Yo también sé que existen, y eso, según dicen, es suficiente para que nunca te olviden. Por eso cuento esta historia ahora, no como advertencia ni como terapia. La cuento porque necesito que alguien más sepa que si algo me pasa, si desaparezco una noche sin explicación, alguien sabrá la verdad. Los nahuales son reales, y una vez que entras en su mundo nunca sales completamente de él. Cada noche antes de dormir reviso que mis ventanas estén bien cerradas. Cada sonido me sobresalta, cada sombra podría ser algo más, y en las noches de luna llena, no duermo en absoluto, porque ahora sé que hay cosas peores que la oscuridad.